Tenemos una entrevista muy interesante en relación a algo que ya está sucediendo en nuestra ciudad y que va a suceder específicamente el próximo miércoles 3, porque se conmemora el Día de los Derechos Humanos de la UNS y se concretará la segunda entrega de legajos reparados pertenecientes a quienes, habiendo sido parte de la institución, resultaron víctimas del terrorismo de Estado. Así que para hablar un poco de esta iniciativa lo tenemos en comunicación a Claudio Gallego, subsecretario de Derechos Humanos de la UNS, doctor en Historia, docente de la UNS e investigador del CONICET. Así que, Claudio, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Diana, muchas gracias. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Perdón que no pude estar presente, pero bueno, por una serie de cuestiones no pude asistir y agradezco tu paciencia que tuviste conmigo para poder concretar la entrevista. No, por favor, gracias a vos por hacerte presente de la manera que se puede para hablar de esta cuestión tan interesante que están haciendo en la UNS. Si te parece, en principio, contanos cómo surge esta iniciativa de reparación histórica. Bien, bueno, la universidad hace ya bastantes años que viene atravesando un proceso de consolidación de una política de memoria en relación con el pasado reciente. Sí. Me escucho un poquito cuando hablo, te aviso por las dudas. Dale, no pasa nada. Bien, y en el año 2022, el Consejo Superior, por una iniciativa que realizamos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, junto con el Núcleo de Historia Reciente del Departamento de Humanidades de la Universidad del Sur, y también con un proyecto de extensión de reparación de legajos también de la Universidad Nacional del Sur, presentamos el proyecto de reparación de legajos de víctimas del terrorismo de Estado. Nosotros ampliamos un poco la fecha desde 1974 hasta 1983, y todas aquellas personas que como docentes, no docentes o estudiantes también hayan visto truncadas sus trayectorias académicas, laborales o estudiantiles, básicamente por la violencia estatal. Se presentó bueno, el proyecto y el Consejo Superior claramente lo aprobó, y a partir de ese momento se confeccionó una comisión técnica que está compuesta básicamente por historiadores e historiadoras, que lo que hacen es reconstruir el hecho histórico para poder dar cuenta que realmente, como te comentaba recién, estas personas han visto interrumpidas sus actividades en la universidad, no por lo que dice verdaderamente el legajo, sino por el accionar represivo del terrorismo de Estado. Con esto quiero decir que si uno mira o una mira los legajos de varias de estas personas, dice directamente no vino más a trabajar, murió, no se sabe nada, y en realidad no murió si no lo asesinaron, no es que no vino más a trabajar, sino que está desaparecido o desaparecida, etcétera, etcétera. Entonces, Qué además de interesante memoria y eso, ¿no? justicia, se repara eso. Claro, qué interesante pensaba en esto que decís, porque tranquilamente se podría decidir dejar los legajos de esa forma. Total, bueno, no es que es una cuestión de que esas, digo, no modifica nada en sí en cuanto a los procesos burocráticos, pero sí modifica en cuanto a la verdad, ¿no? En cuanto a la reparación de cada una de esas personas, en cuanto a la institución, porque imagino que estudiantes de la actualidad, que por suerte no estuvieron en esa época, digo, qué importante decir, bueno, acá como universidad te estamos mostrando lo que verdaderamente pasó con estos estudiantes, con estos profesores, con este personal no docente, ¿no? Totalmente, y ya que nombrás a los estudiantes y a las estudiantes, claramente esto se realiza por segunda vez el 3 de abril, que como decías hace un rato es el Día de los Derechos Humanos en nuestra universidad, y se conmemora ese día por el asesinato de un estudiante adentro de nuestra universidad. Claro. Hay dos casos en todo el país, y es el de David Guatu Silorbelo, que le pegan un par de tiros directamente, mandados por los matones del interventor de nuestra universidad en ese momento, Remus Tetu, y en su legajo o en su ficha de estudiante decía murió, cuando básicamente la propia institución que estaba, o el rector interventor mandó a matarlo, y eso no se ha reparado todavía, esa ficha todavía está pendiente de reparación. Eso es tremendo Sí. solo de imaginarlo, ¿no? Digo, en el contexto, no sé, hoy vamos a estudiar, estás por ir a cursar y de repente matan a un compañero delante tuyo y no es que, sí, o sea, primero ya Adentro, sí, adentro de la adentro de la institución, o sea, universidad. es tremendo, es tremendo. Exacto. De hecho, hace 2 años aproximadamente, cuando en el 2021, perdón, logramos otorgarle a David Guatu Sileruelo, el estudiante asesinado, el máximo reconocimiento que puede otorgar una universidad, que es el de doctorado honoris causa, y en este caso Mira. a post-mortem. Y en ese mismo acto, el actual rector, que también era el rector en aquel año en su gestión anterior, Daniel Vega,
dijo algo que conmovió mucho y fue que desde este mismo despacho en el que estoy sentado, desde el cual el rector interventor Remus Tetu envió a sus matones para asesinar a David, pido perdón. Y la verdad que fue muy movilizador porque básicamente lo que buscamos es también eso, la institución se ha reconocido en su triple escenario, ¿no? Porque fue el escenario de todo este terrorismo de Estado, fue víctima pero también fue victimario. Entonces en esa triple identificación que logramos hacer hace un par de años, también la universidad reconstruye su propia historia y se hace cargo de cuáles fueron los errores que tuvieron, con un rector diciendo pido perdón. La verdad que fue muy interesante, en plena pandemia también recuerdo. Sí. Algo que estaba leyendo justamente en el comunicado es que dice que por primera vez en el ámbito público se aplica la noción de víctima en sentido amplio. En ¿Qué sentido sería amplio. esto? Nosotros y nosotras el año pasado pudimos hacer el primer acto de reparación reparando 9 legajos. Sí. Y los legajos de las personas que reparamos tuvieron como punto final de todo su derrotero en el terrorismo de Estado haber terminado asesinados o asesinadas o desaparecidos o desaparecidas. Pero la verdad es que el terrorismo de Estado también se desarrolló sobre otras personas que lograron mantener su vida y que fueron cesanteados o cesanteadas, que fueron exiliados o exiliadas, echados directamente o echadas, y esas personas, aún estando vivas, también vieron trunco su trayectoria por la violencia propia del Estado. En otras universidades esto no se ha hecho todavía y nosotros decidimos tomar esta visión de sentido amplio y vamos a reparar en este caso 11 legajos, hay más pero vamos por partes, de personas que vivieron y de esos 11 la mayoría de las que presentamos están vivas y van a poder asistir a la entrega de su legajo reparado. Fuerte. En otras oportunidades, en la oportunidad anterior, se le entregó a la familia, claramente porque eran desaparecidos y asesinados. Fueron todos varones, por eso lo digo en ese sentido. En este caso tenemos varones y mujeres que su periplo final no termina en el asesinato o en la desaparición, pero sí en la violencia que tuvieron que sufrir y haberse exiliado, o ido, o escondido, o directamente han sido echados o sentenciados. Qué fuerte, ¿no? Y que también pienso que es como más conmovedor o más simbólico que puedan estar presentes estas personas, ¿no? Si bien la familia debe ser también súper emocionante, digo, tener el relato incluso, no sé, las palabras que vayan a decir cuando reciban, va a ser muy emocionante, ¿no? Y creo que es como la historia viva en ese sentido. Es un tema muy... no sé qué palabra utilizar, Sí, ¿no? te pasa Muy, eso, es cierto. porque, a ver, nos hemos contactado claramente, sobre todo la comisión se ha contactado con protocolos que tenemos para contactarse con la gente, porque es, bueno, volver a un pasado reciente, hay gente que prefiere estar así y no ahondar más, hay gente que, bueno, que agradece muchísimo, las familias también, hay un replanteo de muchas cuestiones porque se hacen entrevistas, nosotros tenemos que fundamentar lo que decimos de que esto no, que su trayecto se quedó truncado por la violencia del terrorismo de Estado y para ello hay también una serie de documentos que podemos obtener de RDEFA, de CONADEP, etcétera, más lo que nosotros tenemos, más las entrevistas que se realizan y dar cuenta de eso, no es así por decir nada más, bueno, se repara este legajo, hay todo un protocolo enorme de introducción incluso de material a los legajos, y a su vez, otra cosa, que el año pasado creamos un memorial de víctimas del terrorismo de Estado de la UNS en una de las paredes del edificio de Colón 80 de Rectorado, en donde se van incorporando los nombres de estas personas en hexágonos de acrílico atornillados a la pared, a modo de panal, que se vaya armando toda una imagen, y justamente estas 11 personas, luego de que se les reparen los legajos, sus nombres van a ser incorporados también en este memorial y se va a descubrir nuevamente el memorial, que a partir de ahora va a tener 20 personas con sus legajos reparados, pero la comisión ya lleva más de 400 legajos investigados. Qué importante tenerlo también visualmente, ¿no? Ahí, sí, está buenísimo también eso que lo aportes, que lo hayas traído. Pensaba, digo, también, porque estamos hablando, ¿no?, de todo esto, y justo en el contexto actual en el que estamos viviendo, donde se vuelve a revolver por parte
de algunos políticos esta cuestión, y tener a la UNS y a las universidades en general, ¿no? Como focos de resistencia y en este caso de acción de lucha, como instituciones educativas que en su momento fueron lugares centrales, ¿no? En esa época en nuestro país, me parece que es importante y que marca también esto que está sucediendo de, bueno, por más que traten de decir lo que digan, o bueno, no quiero ni nombrar, ¿no? Esto de fijarse en el número y demás, me parece que marca un hecho histórico y un decir, estamos acá y acá vamos a estar siempre, ¿no? Y es más, continuamos con las reparaciones y también para los alumnos que ingresan. Me parece que como sociedad estos puntos son muy importantes. Así que, bueno, es felicitarles y un poco esto, ¿no? Porque tranquilamente uno podría decir, bueno, no, en este contexto que vivimos, mejor no tocar el tema. Y no, y es cuando más tenemos que estar en la lucha, ¿no? Sí, te agradezco y te voy a contestar desde dos perspectivas distintas. Como funcionario de la universidad que soy, sí puedo dar cuenta que nuestra universidad ha planteado una política consolidada de derechos humanos que más allá de los contextos que podamos tener en el país o en el mundo en general, continúa con eso. ¿Sí? Es un compromiso que asumió, que el rector Daniel Vega se comprometió a ello y más allá de los contextos, estos actos continúan. Por eso la universidad siempre va a fijarse en el respeto de los derechos y a su vez también en continuar con este proceso de reparación de legajos más allá de lo que pase. Ahora, como persona que soy y quitándome el rol de funcionario, y esto lo digo a título personal, no quiero involucrar a la institución ni nada, en lo personal creo que estos actos en el día de hoy o en el tiempo que estamos pasando claramente cobran otra magnitud. Hace ya un tiempo considerable que venimos atravesando discursos totalmente negacionistas que ponen en duda cuestiones que ya fueron demostradas por cortes nacionales e internacionales, que no necesito ni explicar ni decir, porque existen, ya es cosa juzgada, la cantidad de juicios que se realizaron, la cantidad de personas que ya fueron condenadas. De hecho, la semana pasada se logró la condena para los represores que asesinaron a aquellos chicos y chicas que formaron parte de la Noche de los Lápices, teniendo una representante, más que representante, una víctima en nuestra ciudad y alumna en su momento de las escuelas dependientes de la UNS como Clara Chocchini, que fue parte de lo que fue la Noche de los Lápices. Por eso, a título personal, creo que hoy más que nunca estos actos colaboran mucho en lo que es el respeto por la democracia, en valorar la democracia, para dar cuenta de lo que ocurría en momentos en donde la democracia no teníamos, y también hacer fuerte presencia ante estos discursos negacionistas o ponernos a discutir números cuando en realidad, bueno, ese número tiene una razón de ser. Totalmente, totalmente. Claudio, agradecerte por la comunicación, por hacerte el tiempo y no sé si este acto conmemorativo es abierto a todo público, si es para la institución en sí, contame un poco eso. Sí, el acto es abierto a todo público. Bien. Se va a realizar el próximo 3 de abril a las 3 de la tarde en el aula magna del edificio de la Universidad Sitio en Colón 80. Bueno, hay mucho espacio, tenemos más actividades a lo largo de la semana, también vinculadas con la Semana de la Memoria, en vínculo al 3 de abril, pero bueno, lo que nos remite ahora es próximo 3 de abril, 3 de la tarde, en el aula magna de Colón 80, vamos a llevar a cabo el segundo acto de reparación de legajos, donde se repararán 11 legajos de víctimas del terrorismo de Estado que lograron atravesar el terrorismo con vida. Gracias, Claudio, por la comunicación y bueno, estamos en contacto entonces también por las otras actividades que vayan surgiendo durante la semana para, bueno, para hacer la invitación, ¿no? A toda la ciudad en general y bueno, un poco, no es festejar la palabra, pero sí festejar estas acciones, ¿no? En ese marco lo digo, así que agradecerte, felicitarte también y hacerlo extensivo a todo el personal de la UNS y bueno, allí estaremos entonces el miércoles. Muchas gracias, Dayana, por hacerse eco de la noticia y bueno, y poder compartirla. Te repito, muchas gracias por tu paciencia también y para lo que necesiten pueden llamarnos y colaboramos con lo que necesiten. Buenísimo, gracias, hasta luego.
Así pasaba Claudio Gallego, subsecretario de Derechos Humanos de la UNS, también doctor en Historia, docente de la UNS, investigador del CONICET. Bueno, este miércoles 3 se va a conmemorar el Día de los Derechos Humanos de la UNS, como decíamos, y se va a concretar esta segunda entrega de legajos reparados pertenecientes a quienes, habiendo sido parte de la institución, resultaron víctimas del terrorismo de Estado. Una de las novedades, es un poco lo que nos comentaba Claudio, es que por primera vez en el ámbito público se aplicará la noción de víctima en el sentido amplio, que es una de las universidades pioneras que va a aplicarlo en este sentido. Va a incluir a personas que sobrevivieron, que también es diferente al del año pasado, porque el año pasado lo que se entregó era a las familias, ¿no?, de los desaparecidos, y en este caso son víctimas sobrevivientes a la persecución, pero como con consecuencia de esto también vieron interrumpidas sus carreras como docentes, como no docentes, como estudiantes de la UNS. Así que en concreto vamos a nombrar a las personas a las cuales se va a hacer este reconocimiento: a María Cristina García, a Ricardo González, a Daniel Maidana, a Carlos Martirena, Antonio y Luis Monteiro, Dante Patrignani, Darío Pico, Susana Rodríguez, Jorge Escocia y Hugo Sigliani. Sus nombres pasarán a incluirse en el Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Estado que la UNS inauguró un año atrás en el edificio del Rectorado. Así que esto va a ser el próximo miércoles 3 de abril a las 15 horas en el edificio del Rectorado en Avenida Colón 80 de Bahía Blanca. Es abierto a todo público, así que pueden participar, y si no se pueden acercar por cualquier cuestión, también es muy interesante que la ceremonia va a ser emitida en directo en el canal de YouTube de la UNS, así que la pueden buscar, es www.youtube.com, audiovisuales UNS, así es como lo buscan, así que va a estar en vivo por si no pueden acercarse, pero si quieren hacerse presentes y partícipes, bueno, pueden justamente verlo de manera online. Así que el próximo 3 de abril, como decimos, esta reparación histórica en el marco del Día de los Derechos Humanos de la UNS. Vamos a la tanda ya, ¿no? Un tema, tanda, bueno, lo que ustedes... Perfecto, Rafa me dice tema y tanda entonces. Y quédense del otro lado porque esto no termina hoy a las 14, ¿eh? Continúa, tenemos más entrevistas, bueno, muchísimo más acá en este Newsterix por Vorterix Bahía.